esa mirada está puesta en cada uno de nosotros. Bueno, nuestra hermana Giselle de López Bertrán con la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga nuevamente. Buenas noches. Es un privilegio poder compartir en este culto tan maravilloso. Como decía Pastor Alex al inicio, es un culto que muchos dirán, ¿y qué estás haciendo ahí día lunes? ¿Que no te bastó el día domingo estar en la casa del Señor? Pues no nos basta porque somos necios. Y el que es necio, Dios lo bendice. Y yo creo que porque no nos cansamos, no tenemos familias perfectas, pero tenemos la esperanza que Dios está trabajando en ellas. Y por eso no nos vamos a cansar y por eso le felicito que en esta noche usted tomó esa decisión, como decía el pastor, a pesar de que está lloviendo, a pesar de que ahorita dan ganas de estar en la cama, con la colchita, con un cafecito, pero no, porque somos necios. Y vamos a insistir y a insistir hasta que Dios nos regale la bendición que tanto nosotros anhelamos. En esta noche vamos a compartir un tema muy bonito, un tema al cual muchos estamos familiarizados, pero nos hemos perdido. ¿Por qué? Porque el enemigo ha tratado de desubicarnos, el enemigo ha tratado de confundirnos. Pero en esta noche vamos a ponerle un alto y le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Le voy a invitar a que usted busque en la palabra del Señor en Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 4 y 5. Hemos titulado Los roles dentro del hogar. Roles dentro del hogar. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4 dice así: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Vamos al Señor en oración. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos. Te hemos alabado, te hemos dado la alabanza, te hemos venido en este lugar, Señor, deseando que tú puedas bendecir, Señor, este momento. Bendice tu palabra, bendice el corazón de todos los hermanos y amigos que nos escuchan. Te suplicamos, Padre, que a través de tu sabiduría, Señor, tú nos puedas ayudar a entender en realidad cuáles son los roles que tenemos dentro de nuestro hogar. Te suplicamos que bendigas el corazón de todos los que necesitamos de ti, los que anhelamos tu presencia todos los días de nuestra vida. Bendice la palabra, bendice el que escucha, que también no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Le decía que primero tenemos que tener bien en claro qué significa el rol. La palabra rol significa una función que una persona desempeña en un lugar o en una situación determinada. Por ahí vamos a iniciar. Usted tiene que saber cuál es el rol. ¿Qué significa el rol? Que tenemos un trabajo específico. Toda persona tiene un rol determinado como parte de una familia. Tenemos un rol como padres, como madres y como hijos. Y una vez usted tiene definido cuál es su rol, usted no se va a perder. Pero hoy en día, en nuestra sociedad, está sobrecargada de roles. Hemos sobrecargado los roles en una persona, en la madre o en el padre o en los hijos. Hemos sobrecargado los roles. Pero desde el inicio de la creación, Dios todo lo puso en orden. Todo traía un orden. Y la cabeza, ¿quién es? Es Cristo. Y de ahí viene el resto. Pero cuando nosotros nos confundimos y nos vamos adquiriendo roles que no nos corresponden, entonces empezamos a distorsionar el plan divino de Dios para nuestras familias. ¿Sabe qué? Como le decía, tenemos que adquirir y tomar la responsabilidad del rol que nos corresponde. La vida en pareja permite que las personas cooperen en el rol que desempeñan. Por eso Dios nos mandó a tener pareja, porque hay un balance, hay un nivel entre el rol de uno y en el rol del otro. Y por eso en esta noche quiero compartir con ustedes algo que escuchaba y me encantó mucho.
hablaba acerca de un elefante en mi familia. Habla esta historia de una familia que vio un elefante dentro de su casa. Si usted ve un elefante de su casa, vea que obvio que lo va a notar. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el elefante es grande. Entonces no lo va a pasar desapercibido. Aunque sea hombre, se va a dar cuenta que hay un elefante. Porque le digo aunque sea hombre, porque usted puede poner las flores verdes, azules y moradas y el hombre no se va a dar cuenta. Pero yo sé que si le ponen un elefante enfrente, usted lo va a ver. Y esta familia tuvo una pérdida, tuvo algo muy feo, y todas las familias, sin excepción alguna, todas las familias tenemos ciertas cosas que no discutimos, ciertas cosas que no se hablan, que sucedieron, suceden o están sucediendo y no se hablan. ¿Pero por qué no se hablan? Porque nosotros no hemos tomado el rol que nos corresponde. Entonces esta familia era una familia grande, tenían 4 hijos y dentro de esta familia, por razones de la vida, tristemente pierden al menor de ellos en un accidente de tráfico. Y resulta de que cuando perdieron al hijo, esta familia empezó a quebrarse mucho. Empezó a tener ese dolor, pues ese dolor del cual no se hablaba. No se hablaba de lo que había sucedido, no se hablaba del dolor que existía tanto para la madre como para el padre. No se hablaba, era un tema silencio. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos esas cosas en nuestros hogares. Y comenzaron a haber problemas y situaciones en este hogar, pero no se hablaba. Y eso es como tener un elefante en medio de tu sala y no querer verlo, porque hay un problema. Ahí hay algo que está sucediendo, pero tú insistes, o nosotros insistimos en decir, no existe. Y pasó el tiempo y esa familia se sentaban, tomaban los alimentos y parecía como que tenían el elefante encima, pero nadie hablaba. La madre nunca pudo superar el dolor de la pérdida de su hijo. El padre, por lo tanto, también, pero usted sabe que el hombre lo lleva de otra manera. Creo que el dolor lo canaliza de una manera diferente a como lo canaliza una mujer. Por lo tanto, ambos no se hablaban. Una de las hijas metida en problemas, sexualmente activa, sin ni siquiera pues poderlo hablar, poderla confrontar. El hijo metido en otros líos y padre y madre sabían que existía ese problema. Pero nadie habló. Y el elefante estaba en medio de la sala. Y así sucesivamente pasó el tiempo hasta que tristemente esta familia se quebró. Y se quebró por causa de ese inmenso elefante que estaba en medio de sus hogares y nunca hablaron. Ahora esta noche yo le digo, hermano, hermana, amigo que nos escucha, ¿cuántos elefantes o si hay algún elefante en tu hogar, en tu familia? Piensa, ¿qué es lo que está ahí que nosotros no hemos hablado? Dios desea que usted y yo tengamos una familia unida, maravillosa, que le ame y que le sirva. Pero como no hemos tomado el rol que nos corresponde, no somos muchas veces capaces de tomar las riendas de acuerdo al rol que Dios nos ha dado. Como familia le decía, desde el inicio Dios tenía esa visión y Dios sabía que quería lo que estaba instituido, el orden instituido. El hombre, yo le he predicado en otras ocasiones, el hombre no es más ni menos que la mujer. Y la mujer no es menos ni es más que el hombre. Porque ambos unidos hacen lo que Dios tenía pensado. Ambos tienen ese equilibrio. Por siempre lo he dicho, lo que el hombre no tiene, lo tiene la mujer. Lo que la mujer no tiene, lo tiene el hombre. Por eso es un complemento. Entonces, cuando instituyó Dios la familia, a pesar del que cada uno es diferente, el rol que cada uno desempeña es totalmente diferente. Pero ¿qué ha pasado en el siglo XXI? Que hemos distorsionado el plan de Dios. La mujer quiere tomar el lugar del hombre, el hombre quiere tomar el lugar de la mujer. Cuando Dios dice, ¿qué pasa si yo te dejé bien claro cuál era el rol que tú ibas a desempeñar? Primeramente dijimos, la cabeza de la familia es Cristo.
Y después de la familia viene nuestro esposo o el hombre de la casa. Ese es el primer rol. El rol primero es el del hombre en la familia. Y usted me dirá, hermana, pero hay ciertos hombres que no pueden, no agarran la cosa, ¿vea? Entonces yo tengo que tomar el control. Amén. Habrán casos especiales, pero Dios no te manda a eso. Dios no te manda que tú estés encima de. Primero dijimos que había que tener en claro que el rol que nosotros tenemos es el rol de entender que yo tengo un trabajo específico que desempeñar. El rol de un padre cristiano, primeramente el primer rol dentro del hogar, dentro de la familia, es que el padre cristiano pueda tener una diferencia y pueda brillar donde quiera que esté. Sin importar a dónde, con quién, ni cómo, ni cuándo, él brille, porque Cristo está con él. La familia y el padre es la principal autoridad de la familia. En Efesios capítulo 5, versículo 23, si me lo pone en pantalla me va a ayudar muchísimo. Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. El hombre es la principal autoridad del hogar. Pero ¿qué pasa cuando el hombre no toma el rol que le corresponde? O cuando la mujer quiere tomar el rol que no le corresponde. Porque el esposo, el marido, el hombre es la cabeza del hogar. No hay otro orden. Y como le digo, quizás usted dirá, pero es que hermana, es que yo soy madre soltera. Bueno, si no es así, tu cabeza es Cristo. Y si tienes un esposo que tú digas en esta noche, tal vez el esposo no es cristiano, pues sigue orando para que ese hombre agarre la función, agarre el rol que le corresponde. Y si está en tu hogar, deja que el hombre desempeñe el rol que le corresponde, que es la cabeza principal de nuestro hogar. Una vez tú tengas claro que el varón es la cabeza, el hombre es la cabeza del hogar, entenderás que hay ciertos derechos y ciertos deberes que como cabeza de hogar deberás implementar. Esa es la responsabilidad que el hombre tiene. La cabeza tiene esa responsabilidad de eso que Dios le ha encomendado. Debe ser el guía espiritual que enseñe a los de su casa a servir. Lo leímos hace unos momentos en el versículo inicial. Dice que si tú no puedes tener el control, ¿cómo vas a controlar lo demás? ¿Cómo vas a controlar tu iglesia? ¿Cómo vas a controlar tu familia? ¿Cómo vas a controlar tus hijos si tú no has tomado el ser ese guía espiritual? Y entender que muchas veces los hombres, o en la cabeza, lo voy a poner como la cabeza del hogar, el rol del hombre que es la cabeza del hogar, debe saber que es el guía espiritual de su hogar. Él es el encargado de guiar a la familia. Hermana, mi esposo no es cristiano, pero sigue siendo la cabeza de tu hogar. A veces ahí dicen, sí, el hombre es la cabeza del hogar, pero nosotros las mujeres somos el cuello. Dice, si no se mueve a ningún lado, si yo no me muevo. Eso no es lo que Dios te mandó a decir. Dios te mandó a respetar que esa es la cabeza. Dentro de este rol o de este trabajo que el hombre desempeña, esta responsabilidad que el hombre enseña, que no solamente es el guía espiritual, sino que empieza a enseñar a su familia a hacer lo correcto ante Dios. Hacer lo correcto ante Dios implica que muchas veces nosotros y nos ponemos en cuenta cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos, ay, decirle que no estoy. Tú no estás enseñando lo correcto a tus hijos, porque creemos que eso no va a repercutir en el futuro. Ay, es una mentirita blanca, es una cosita decirle que me siento mal, que no fui a la iglesia, que no fui a servir porque estoy bien mal. No le estás enseñando a hacer lo correcto ante Dios. Tal vez en algún momento de nuestra vida, de nuestro día, estamos viendo a nuestro hijo hacer
berrinche y usted le dice, ay, te prometo que si te calmas y si te portas bien, te voy a ir a comprar un sorbete. Y el niño se compone, pero el niño no se le olvidó. Y el siguiente día, como el niño ya no está haciendo berrinche, usted se le olvidó que usted le había prometido un sorbete. Pero al niño no se le olvidó. Entonces, la cabeza del hogar no está desempeñando lo que Dios le ha mandado a hacer. Dijimos guía espiritual número 2. Le dijimos que el 2, que era que tenía que enseñar a hacer lo correcto. Y lo correcto es lo correcto, no es lo opuesto. Si usted le enseña a su hijo desde ahorita a mentir, que Dios te bendiga, porque vas a ver lo que te va a venir más adelante. Después no nos quejemos, porque nosotros no les hemos enseñado a hacer lo correcto. Pero ese es el rol que el hombre desempeña dentro del hogar. La parte espiritual, la parte de enseñar a hacer lo correcto delante de Dios. Como le decía al inicio, cada uno tiene que tomar su rol, cada uno tiene que tomar lo que le corresponde. Al hombre o la cabeza del hogar también le corresponde exhortar a los hijos a hacer el bien y a disciplinarlos. Yo creo que nuestro pastor estas últimas semanas ha estado inculcándonos mucho, invitándonos a tomar el papel que nos ha mandado Dios a hacer. Porque como le decía al inicio, muchas veces esos elefantes los ignoramos. Usted sabe que su hijo no está siendo disciplinado. Usted sabe que su hijo anda por malos caminos, pero ¿qué dice el padre o qué dice la cabeza? Ay, habla tú con él. A la mamá le tiran la bola, ¿ve? Cuando es el padre el que tiene que tomar la responsabilidad, porque eso es de acuerdo al orden que Dios mandó. La disciplina, el hombre tiene que disciplinar. Pero muchas veces también el hombre no disciplina, no toma ese lugar en el cual tiene que hacerlo. Si yo en lo personal, yo le digo, yo recuerdo en época de disciplina, yo no fui yo creo que si usted le pregunta a mis papás, yo creo que no fue una hija problemática. Lo normal, lo del gasto. Usted me ve aquí, soy un ángel, yo bien portada. Pero yo recuerdo, a la edad que yo tengo ahorita, yo recuerdo haber sido apaleada, aporreada por mi madre. O sea que yo siempre fui disciplinada por mi mamá, no por mi papá. De la edad que yo tengo, hermanos, solamente 2 veces en toda mi vida mi papá me pegó. De lo demás de mi madre, ay, ¿para qué le cuento, hermano? Estoy curtida. Yo creo que llegué a la edad que estaba curtida ya de tanto, porque era un ángel del Señor. Pero ¿qué pasó? La cabeza no tomó el control, no tomó la disciplina que le tocaba, porque se la dejó el rol a la otra. Cuando Dios dice que el hombre es el que va a tomar el control de disciplinar, esa parte no nos gusta, no le gusta al hombre, no le gusta al padre, y se la deja a la mujer, pero ese no es trabajo de. Claro, dijimos al inicio, es un conjunto, pero hay momentos en los que necesitamos que la cabeza del hogar tome el control. Porque vemos que las cosas están muy flojas y uno dice, ay, decile algo. Mira, es que esto, es que lo otro. Y el padre, ay, déjalo, si ya va a cambiar. Está como el elefante en medio de su sala y no estamos tomando el control. Entonces esa cabeza no está tomando el rol que Dios le mandó, que era disciplinar a su familia y enseñarle a hacer el bien. En Proverbios capítulo 13, vamos a estar usando la Biblia un poquito. Proverbios capítulo 13, versículo 14. 13:14 dice, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Es por eso que le es necesario al hombre, a la cabeza, tomar el rol que Dios le ha mandado para liberar a sus hijos o a su familia de los lazos del mal. Debe ser un buen proveedor de lo indispensable como cosas materiales, pero tanto como las cosas materiales, también las cosas espirituales. No quiere decir, mi hermana, que si el pobre hombre se quedó sin trabajo y como él es la cabeza del hogar, ay, que Dios te bendiga, anda a ver cómo haces, anda a buscar. No, por eso hay un equilibrio. Cuando uno no puede, el otro toma el rol.
Pero hay casos que dicen las mujeres, este ya se la agarró en serio, vea, ya llevo 20 años y todavía sigo yo trabajando y él todavía no encuentra trabajo. La responsabilidad de la cabeza del hogar es proveer para su familia. Y ahora digo yo, ¿cómo no vas a proveer para tu familia si nuestro primer proveedor es Dios? Él te provee primero y como Él te provee, va a proveer para tu hogar, va a proveer lo que tú necesitas. Hermana, yo sé que en nuestra sociedad hoy estamos tan alrevesados porque hay tanta familia que se ha quedado sin esa cabeza. Pero déjame decirte en esta noche, hermana, si tú sos de esas madres o esposas que se han quedado solas, tu proveedor es Cristo. Tu cabeza es Cristo. Y por eso debes mantenerte aferrada porque Dios no te va a dejar. Dios no te va a abandonar. Dios está ahí para proveer lo que tú necesitas. Pero si usted es un caballero, entienda que de acuerdo al orden que Dios le dio, Dios a usted le dio la responsabilidad también de proveer para su familia. Eso no quiere decir que la mujercita se va a quedar sentada solo extendiendo la mano. La mujer trabaja al lado. Hermanos, tal vez no todos trabajamos, valga la redundancia, en un trabajo fuera del hogar, pero es algo que tiene que haber un complemento. La mujer también puede trabajar dentro del hogar, pero muchas veces nosotras, hermanitas, nos acomodamos y no desempeñamos esa ayuda a la cual Dios nos puso como ayuda idónea. Y el pobre hombre provee y provee y provee y provee. Y la mujer dice como, ahí tomamos lo que nos conviene, vea. La palabra del Señor dice que el hombre es el proveedor, que el hombre es la cabeza. Sí, la palabra del Señor dice eso, pero la palabra del Señor también te dice que tú eres la ayuda idónea. Por lo tanto, tú le vas a echar la mano cuando Él lo necesite. Tú le vas a echar la mano para que ese hogar se eche a andar, para que ese hogar camine y fructifique de acuerdo al orden que Dios dejó. ¿Sabe que yo tengo el privilegio de darle una materia preciosa en nuestro colegio de teología que se llama cultura bíblica? Cultura bíblica empieza a desempeñarse desde el Antiguo Testamento y desde ahí nosotros vemos que cuando Dios instituyó la familia, la instituyó en Génesis, en capítulo 3. Ahí empezó el Señor a instituir la familia y a darnos los roles. De acuerdo a cómo viene todo el Antiguo Testamento, vamos viendo cómo Dios, aún ahí, ya los roles estaban bien definidos. La mujer se encargaba de la educación, la mujer se encargaba de proveer, la mujer se encargaba de mantener su hogar en orden, alimentado, vestido, como lo habla la palabra del Señor en Proverbios capítulo 31. Pero también la costumbre era que el hombre, siendo el proveedor de la familia, la cabeza de la familia, también el hombre tomaba su parte. Según y de acuerdo a lo que la cultura bíblica nos habla, dice que la mujer tenía y desempeñaba el papel de educar a los hijos hasta cierta edad, hasta ya por como los 6 años. A los 6 años, si eran varones, se los entregaba al papá. ¿Por qué? Porque el papá tenía la obligación de enseñarle a su hijo a trabajar. Tenía la obligación de empezarle a enseñar a su hijo cómo ganarse la vida. Tenía la obligación de enseñarle a su hijo cómo se hacían las cosas por si algún día él faltaba. Y las mujercitas, las hembritas, eran el cargo de la madre. La madre tenía la responsabilidad de enseñarle las cosas del hogar. Tenía la responsabilidad de enseñarle cómo portarse, cómo comportarse. Y es muy lindo ver cómo eso venía bien balanceado. Pero le decía al inicio, el siglo XXI a nosotros nos ha confundido, nos ha dado roles que no nos corresponden o nos hemos llenado de roles que no nos corresponden, porque en este siglo usted empezó a agarrar roles que la están asfixiando o lo están asfixiando y no te permiten llevar a cabo el rol de acuerdo al plan divino de Dios. ¿Como cuál, hermana? ¿Sabe qué? La ansiedad el afán que nosotros tenemos hoy en día no nos permite tener el rol que Dios nos ha mandado. Porque la cabeza del hogar está afanado todo el tiempo creyendo que trabajando y proveyendo y trayendo lo mejor y trabajando 10, 12, 15 horas diarias va a lograr tener esa familia. Todo tiene un balance. Porque el afán ha llegado a las familias, es por eso
que el hombre no está tomando el rol que le corresponde. Y como el hombre tal vez no ha tomado el rol, lo toma la mujer. Pero Dios no te mandó solamente a trabajar 12, 15 horas al día. Te mandó también a tener en sujeción y en cuidado a tu familia. Pero ya vamos a entrar más adelante en lo que le corresponde a la mujer. Ahorita estábamos hablando de lo que le corresponde, el rol que le corresponde al hombre. Dijimos primero enseñar lo correcto ante Dios, hacer lo correcto ante Dios. Le corresponde cuidar y comprender a los hijos. Le corresponde exhortar y hacer el bien y enseñarles la disciplina. Debe ser proveedor, dijimos, pero también debe ser un hombre que ame a su familia y que ame a su esposa. Ese es el rol definido de acuerdo a lo que Dios tiene para la familia. Pero ¿qué pasa cuando ese rol no lo toma el hombre o no lo toma la cabeza? El resultado es lo que tenemos hoy en este año, en estos años de la sociedad que tenemos pero tan falta de todo esto. ¿Por qué? Porque cuando hay ausencia de un padre, según los psicólogos dicen que la ausencia de un padre en su etapa de crecimiento, no se ven los resultados en el momento. Los resultados se vienen a ver en los momentos de la adolescencia, en los momentos en que este jovencito o esta jovencita ya creció. Es ahí donde se empieza a notar la ausencia del padre, la ausencia del rol de ese hombre que no tomó el control. ¿Qué sucede? Los hijos, las hijas se van de casa, no les enseñaste. Los hijos, las hijas cometen errores. ¿Por qué? Porque hubo ausencia de los padres. Hay muchos riesgos, de acuerdo a lo que los psicólogos nos dicen. Hay riesgos de embarazo temprano, hay riesgo de que dejan sus estudios. Y usted dice, ¿por qué sucede esto? Sucede esto porque la sociedad está tan equivocada que le dio vuelta al rol que Dios tenía. Y probablemente la madre tomó el rol que le correspondía al padre y le quitó la autoridad, o viceversa, ambos no tomaron su rol. Después de que tenemos definido cuál es el rol primero, que es el hombre, la cabeza del hogar, viene el otro rol de la madre, de la mujer. Ser madre es algo especial, pero ser una madre cristiana es mucho más especial, porque esta es la fuente de la sabiduría. Sabemos que la fuente de la sabiduría viene del Señor. Y eso es la diferencia de una mujer cristiana o una madre cristiana a una mujer que no conoce del Señor. Porque es la fuente de la sabiduría. Vivimos con la fuente de la sabiduría que es el Señor, y los roles que desempeñamos, los desempeñamos de acuerdo a lo que Dios nos dice. Al someternos primeramente a Cristo como mujeres, como segundo rol, también nos sometemos, de acuerdo a lo que la palabra nos dice, someterse al marido, según lo dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículo 18, dice que las casadas estén sujetas al marido. Ay, hermana, eso ya no me gustó. Te vas a someter. No quiere decir que se va a esclavizar, se va a someter porque somos obedientes a lo que la palabra del Señor dice. Y si queremos que esa familia funcione de acuerdo a los roles que Dios instituyó, voy a tomar en cuenta también que Dios me manda a mí a que yo me someta. Primeramente me someto a Cristo, me someto a la palabra de Él, me someto a lo que Él me manda, y luego cuando yo soy obediente a Dios, me es fácil ser obediente o ser sumisa a lo que el esposo te dice. Ay, no, pero es que a mí si me dice que me siente aquí, yo no me siento. Usted es la rebeldía andando. Es cierto, pero no quiero que me lo tome y me lo malinterprete, que usted diga, ay, usted tiene que hacer lo que... No se trata de eso. Se trata de que cada uno toma su función. Y entonces cuando tú te sometes al Señor, les es fácil someterse al esposo. La conducta de una mujer sometida debe ser una conducta en fe, en obediencia, en fidelidad, en responsabilidad. Y este es el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos. Madres, hermanas, mujeres, el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos es hacer mujeres que vivimos de acuerdo a la palabra del Señor, que vivimos de acuerdo a fe,
que sabemos que el Señor nos da la sabiduría, que el Señor nos ayuda, que el Señor nos va a rescatar, que el Señor nos va a dar la solución, porque confiamos plenamente en el Señor. Ese es el rol. Cuando tú sabes, hermana, que el rol tuyo es obedecer primero a Dios y luego vivir en fe, vivir en obediencia, vivir en fidelidad, eso te va a hacer la vida más fácil. Dice que también el rol de la madre es el rol también de respetar a su esposo. Para amar a alguien, primero tienes que respetarle. No puedes decir que amas a tu prójimo si no respetas a tu prójimo. No puedes decir que amas a tus hijos si no los respetas. No puedes decir que amas a tus padres si no les respetas. No puedes decir que amas al esposo si tú no le respetas. Y esos son los roles que Dios ha ido puesto. Amar a su esposo. La sociedad moderna a nosotros nos enseña que primero soy yo. Primero yo. Si yo ya comí, si yo ya me vestí, si yo me siento bien. Pero cuando tú eres una mujer que adquiere su rol de acuerdo a lo que Dios manda, tú sabes que tú eres primero para tu familia. Y después vienes tú, porque amas, te entregas a tu prójimo antes que a ti. Eso es lo que Dios quiere, que tú sepas cuál es tu rol, cuál es lo que a ti te corresponde hacer. Cuida a sus hijos. Una mujer es esa mujer que cuida a sus hijos. Cuida de su alimento, cuida de su vestido, cuida de su de crecimiento espiritual, de su desarrollo espiritual, cuida de su salud. Pero muchas veces hoy en esta sociedad vemos que es lo que menos se hace. Allá dicen el pobre niño anda pobrecito con los zapatos rotos y el niño anda con todo descuachipilado, decimos nosotros en nuestro buen salvadoreño. Y la mamá, a saber quién es, porque no ha tomado su rol, no ha tomado el rol que de acuerdo al capítulo 31 de Proverbios nos dice que está listo para proveer. La mujer provee el vestido, provee el alimento, provee todo lo que le corresponde a sus hijos, a su familia. El interés de una mujer, de una madre, es que su familia esté en buenas manos, esté bien cuidada. La mujer también tiene el rol de ser una ayuda espiritual para sus hijos, para su familia. Esas mujeres a las cuales Dios ha puesto en estos hogares para que sean esa ayuda, ese empuje espiritual. Cuando el hombre o cuando la cabeza dice, ay, yo creo que no vamos a salir. El rol de la mujer es decir, de que salimos, porque tenemos fe de que el Señor está con nosotros, que el Señor camina con nuestra familia y el Señor va con todos nosotros en todos nuestros pasos. El niño, cuando está pequeño, debe conocer que Dios es su creador, que Dios es su salvador, para que cuando llegue a la edad de la adolescencia, mi hermano, no estemos llorando que nuestros hijos no le conocen. Yo les presentaba a mi familia hace un momento cuando iniciábamos el culto y les decía, no es fácil, no es fácil. Tenemos una de nuestras compañeras de Mujeres de Fe que está esperando bebé y me dice, ay hermana, yo ya no duermo. Y le digo, es mejor tenerlo adentro que tenerlo afuera. Amén. Porque usted sabe que ahí anda con usted. Ahí está y va a comer lo que usted come y se va a poner lo que usted se pone, pero ahí anda guardado. Pero una vez salen, hermanos, la vida cambia. Ya no se diga cuando nuestros hijos empiezan a crecer y usted empieza a decir, ¿y qué hago? Si tú le enseñaste a tus hijos como madre desde un inicio que Dios es amor, si tú les enseñaste que este es el camino a seguir, si en algún momento ellos se apartan, son del Señor. Lloramos muchas veces. Lloramos porque nuestros hijos se han salido de los caminos del Señor y quizás usted está en esta noche aquí y usted dice, mis hijos, sepa dónde están. No lo sé. Déjame decirte que si tú les instruiste, déjaselos a Dios. Que a ellos se fueron, pero el Señor te los trae. ¿Que cómo te los va a traer? No sabemos. Pero que te los trae, te los trae. Porque Dios cumple sus promesas, cumple sus palabras. Pero si tú dudaste en algún momento, gloria a Dios, si tú dudaste en algún momento o no enseñaste cuando estaban pequeños, no le enseñaste ese amor por el Señor, no le enseñaste ese camino a seguir, no es tarde, no es tarde.
pero es preferible hacerlo desde un inicio y entender que ese es el rol que como mujer, como madre tienes. Por cuestiones de tiempo no me quiero extender en el tema del rol de la madre. Hemos hablado del tema del rol del padre, que es la cabeza. El rol de la madre es el segundo. Y el tercer rol es el rol de los hijos. Todos los que estamos aquí hemos sido hijos, somos hijos y seguiremos siendo hijos hasta que nuestros padres ya no estén en la tierra. Pero sabe que también el rol de los hijos tiene un lugar. ¿Y cuál es el rol de los hijos? A los hijos se les debe instruir a someterse completamente en obediencia a sus padres, porque sabemos que si lo hacen, tendrán larga vida. Tendremos larga vida. El rol del hijo es entender que nosotros queremos lo mejor para ellos. La responsabilidad nuestra es hacerles entender a ellos que la promesa que Dios nos ha dado, que les dará larga vida si tú obedeces a tus padres. Es difícil porque todos los jóvenes están en una edad complicada y es difícil que para ellos entender lo que nosotros les decimos. Cuando tú irrespetas a tus padres, cuando nosotros irrespetamos a nuestros padres, cuando no reconocemos la labor de nuestros padres, cuando usted no reconoce el esfuerzo de sus padres, nosotros decimos, allá la vas a pagar. En algún momento lo vas a pagar. Cuando tú seas padre vas a sentir, vas a saber lo que es. Pero no es la amenaza la que nosotros debemos mantener constante en ellos, sino instruirles y enseñarles que si ellos quieren tener larga vida, deben de asumir el rol que les corresponde a ellos. ¿Y cuál es el rol que les corresponde a ellos? Entender la obediencia hacia sus padres. Una vez cada uno de nosotros sabemos cuál es el rol que tenemos dentro de un hogar, ese hogar va a caminar, ese hogar va a funcionar, ese hogar va a tomar el camino correcto porque cada uno de nosotros ha tomado el rol que le corresponde. Encima de tomar el rol que nos corresponde, nos es necesario decirle al Señor, Señor, sé tú la cabeza del hogar completo y reconocer que solamente bajo la dirección de nuestro Padre Celestial nosotros vamos a tener familias victoriosas. No familias perfectas, pero sí familias victoriosas que aman y que sirvan a nuestro Padre Celestial. En esta noche, yo quiero, antes de terminar, gloria al Señor, que muchos de nosotros podamos entender que Dios, desde un inicio, lo que quiere es que nuestra familia sea maravillosa, sea unida y que le amemos y que le sirvamos de todo corazón. Pero nos es necesario entender los roles que nos corresponde a cada uno. Hermana, yo quizás no he tomado el rol que me corresponde, no he hecho lo que la palabra manda. Déjame decirte que nunca es tarde, nunca es tarde. Y como decía al inicio, si no tienes esa cabeza que es un hombre en tu hogar, no dudes que la cabeza de tu familia, de tu hogar, de tu vida, es Cristo Jesús. Vamos a orar al Señor. Gloria a Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta noche.